Me volvió a bajar TikTok después de un año por incentivo de mi amiga Martina, de que empiece a subir clips de mis videos y bueno, también hacer un poco de contenido corto. Ya me volví, no sé si adicta, pero sí me sumé a toda esta cuestión del scrolleo en TikTok y de opinar de todo lo que se me cruza. Y me di cuenta tanto consumiendo contenido y yo opinando sobre temas, como también cuando se me viralizaron uno o dos videos, que todos estamos todo el tiempo queriendo opinar de todo, independientemente de si sabemos del tema del que estamos opinando, no sabemos. Muchas veces terminamos opinando del que opina, de la opinión, de un resumen de la opinión de otra persona. Me parece bastante fascinante, así que en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre por qué opinamos de todo, qué es la opinión, qué pasa con todas estas cuestiones, cuál es el rol de las redes sociales en todo esto. Y este grupo de personas que opinan de todo, del cual yo suelo formar parte, Platón los señalaba y los definía como los doxóforos, y él los odiaba con todo su corazón, porque creía que estas personas que se la pasan opinando constantemente de todo, de la vida del otro, nunca terminaban teniendo conversaciones que sean verdaderas, que sean genuinas, que sean interesantes. Creería de todos nosotros que nos hacemos pasar por conocedores de cuestiones de las que verdaderamente no tenemos ni idea. Y Platón tiene una particularidad, que es que él desconfía de la opinión por lo que la opinión es. Así que me parece bueno, para empezar a hablar del tema de la opinión, traer un clásico a la mesa, que es la diferencia que hace Platón entre la doxa y la episteme. Es decir, entre lo que sería la opinión y el conocimiento. Sintetizando bastante, pero para ponerlos un poco en contexto, Platón va a plantear que hay dos niveles o dos planos de realidad y que en consecuencia hay dos formas en las que podemos relacionarnos con lo que creemos saber. El primer mundo es el mundo de lo sensible, que es el mundo que percibimos con los sentidos. Lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos. Y por ende es el mundo de las cosas que son cambiantes. Lo inestable, y tiene esta cuestión de que también es bastante subjetivo, porque uno termina dependiendo de la manera en la que interpreta las cosas, ¿no? O las percibe. Dentro de este mundo que está bastante incluida toda esta cuestión de la imagen, entra lo que Platón llama la doxa. Que la doxa sería la opinión. Por eso él le llamaba a aquellas personas que opinaban sobre todo los doxóforos, los opinadores. Y la doxa sería este tipo de conocimiento que la mayoría de las personas poseen, porque es ese conocimiento que se gana a través de la experiencia cotidiana, ¿no? De el percibir, el sentir, el escuchar, el ver. Los romanos asociaban toda esta cuestión a el vulgus, ¿no? A lo vulgar, a lo que hablaba la gente. Y después va a estar este segundo mundo, que es el mundo de lo inteligible, que es el mundo de las ideas, de lo permanente, de lo estable, y a este mundo se accede a través del pensamiento y del uso de la razón. Al tener un fundamento racional, es acá donde va a entrar la episteme, entendiendo la episteme como un conocimiento de tipo objetivo, de tipo universal, necesario y también fundamentado. Entonces, un poco tal vez lo que siento que Platón intenta transmitir es esta idea de que la opinión no necesariamente es algo falso, pero tampoco estaría garantizando la verdad, porque la opinión está basada en cuestiones que son cambiantes. Las apariencias, los hábitos, las creencias, y son cosas que terminan quedando en la superficie. Y esto que plantea Platón, siento que es un poco, bueno, también demonizar el acto de opinar, como que, che, no, la verdad que directamente malísimo opinar. Y yo no siento que las cosas vayan tanto por ese lado. Y un poco este planteamiento me llevó a preguntarme a mí, che, ¿es lo mismo opinar que estar pensando? ¿Puede uno estar hablando de ciencia, estar hablando de datos, estar hablando de hechos que son nombrados como objetivos y aún así no estar pensando? Quizás un poco esta cuestión se me vino a la cabeza porque pensé en cuando yo iba a la escuela, no sé si les ha pasado, que tal vez para algún examen, hay carreras en la universidad que también se manejan medio de esa manera, uno termina aprendiendo las cosas de memoria. Entonces pienso, si uno va a la escuela, o a la universidad, o en estos contextos educativos, y aprendés de memoria un tema, rendís un examen. Ok, por un lado sí acumulaste conocimiento, pero ¿estás verdaderamente pensando?
o simplemente adquiriste esa capacidad de responder a lo que te preguntan, con información que, bueno, almacenaste en tu cerebro. Entonces esto me llevó un poco a pensar que tal vez no es que la opinión está mal, sino que a veces, siento por mi lado, opinamos sin detenernos a pensar lo que estamos diciendo. Y ahí entré en una autora que voy a nombrar, o voy a hablar de ella directa e indirectamente a lo largo de todo este video, que es Hannah Arendt, trayendo esta idea de que el pensar y el conocer tienen diferencias. Y que está bien, el conocimiento puede tener estas características de ser acumulativo, como hablábamos recién, pero que cuando uno piensa entran en juego otro tipo de cuestiones. Y Hannah Arendt va a vivenciar una experiencia en su vida que le va a cambiar la forma en la que ve la cuestión del pensamiento. Para contextualizar un poco, Hannah Arendt era alemana, era judía, no tanto practicante de la religión, pero sí una persona que a raíz de todos los conflictos que hay con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, empieza a cargar la bandera, ¿no? De el ser judía y de reafirmar su identidad o defender parte de su historia. En el año 1961, el periódico The New Yorker la envía a Jerusalén a que ella presencie el juicio que le hicieron a Adolf Eichmann. Que Adolf Eichmann fue un funcionario nazi que fue bastante clave en toda la cuestión de la logística del Holocausto. Entonces, Arendt, imagínense siendo judía, cayendo un juicio en el que van a procesar a una persona que hizo bestialidades hacia su comunidad. Cayó a Jerusalén con una idea de que se iba a encontrar con una persona del mal, con un monstruo, con alguien que hablaba a los gritos, que sea como dominante. Y se sorprendió porque encontró en Eichmann a una persona que en el juicio, cuando le hacían preguntas de por qué hizo lo que hizo, se justificaba de manera administrativa y automática, respondiendo cosas como, por ejemplo, yo solo estaba siguiendo órdenes, simplemente yo cumplía con mi rol. Entonces es a través de esto que Hannah Arendt plantea tal vez que uno puede estar teniendo conocimiento y sin embargo puede no estar pensando. Y qué peligroso es en estas situaciones el no pensar, porque al estar tan metido en su rutina y el estar tan metido en su rol, en ningún momento él se detuvo a pensar las consecuencias que tenían las acciones que él estaba realizando de manera automática, en teoría. Y trayendo un poco esto del conocimiento como acumulativo, se me vino a la cabeza, no sé si han visto estas noticias de que en China ahora se les exige a los influencers tener un título universitario para poder hablar y para poder opinar sobre ciertas temáticas. Ejemplo, si vos vas a hablar de comida, nutrición, dieta, ser nutricionista, ser médico, respaldarse en el tener títulos, ¿garantiza que uno esté pensando? Y bueno, Arendt también una cosa que va a plantear luego de esta situación es esto de que para que uno esté pensando, tiene que haber cuestionamiento. Entonces así un poco lo que se puede decir es que, ok, argumentar no termina siendo pensar, y para que uno esté pensando, tiene que cuestionarse lo que está pasando. ¿Y en dónde ve esto Arendt? Cuando a Eichmann le hacían preguntas del tipo exploratorias. Porque notaba que ante una pregunta exploratoria que te obliga a pensar, se desmoronaba, se sentía intranquilo, incómodo. Y me gusta esta idea de entender el pensamiento y asociarlo un poco a las emociones. Y me puse a pensar yo en qué cuestiones, ¿no? O situaciones, ante una pregunta de un otro, de un conocido, de un tercero, yo me sentí incómoda, ¿no? Y siento que una situación en la que las personas se exponen voluntariamente a la incomodidad es cuando eligen ir a terapia, pero también me hizo pensar mucho en los dilemas éticos. Cuando yo estaba en mis clases de política contemporánea, tenía un profesor que hacía bastantes preguntas y planteamientos asociados a los dilemas éticos, que son este tipo de situaciones en las que, por ejemplo, yo te digo, che, si vos estás en un grupo de personas en la calle que ven que en un almacén enfrente entran a robar. Y cuando sale la persona que entró a robar con toda la comida, ves que se escapa, va y la deja en un comedor donde van nenes que tienen pocos recursos a comer, ¿qué haces vos? ¿Denunciás a la persona porque está delinquiendo y está cometiendo un delito, sabiendo aún así que puede ser que esos nenes se queden sin comida? ¿O te haces el boludo porque decís, ok, hizo algo mal, pero le estaban llevando la comida a personas que lo necesitan, o robó por necesidad? Siento que este tipo de preguntas son incómodas porque ponen en jaque un poco tu sistema de creencias, ¿no? Entonces todas estas ideas tal vez se pueden sintetizar ¿en qué?
el pensamiento, el pensar, habilitan el juicio. El juicio es lo que te hace responsable y la responsabilidad es lo que podemos llegar a decir que siento un poco inspira Arendt, es lo que te termina haciendo humano. Y capaz en el caso de Eichmann, lo que se ve un poco es esta idea de que lo más preocupante del no pensar es que uno termina estando ciego. Y un poco entonces podemos tener esta idea ahora de que puede que el argumentar no sea lo mismo que el pensar, puede que la opinión incluya o no el pensar, pero ¿qué es lo que hace que nos cueste más hoy en día pensar? O más que nada pensar críticamente, ¿no? Lo primero que se puede nombrar es esta cuestión de que a veces tenemos la ilusión de que podemos ser 100% neutros y objetivos. Vieron que siento que pasa más cuando uno habla de política. Hay un sector grande de la sociedad que capaz no quiere tirarse ni para un lado ni para el otro, entonces trata de ser neutro. Y hay una realidad que, bueno, la vimos un poco con el estudio de la Moral Machine en mi video de los chismes, que es imposible ser 100% objetivo cuando uno habla. Y quizás, en vez de querer eliminar las perspectivas, uno tiene que reconocerlas. Porque también que haya tantos puntos de vista, tantas formas de vivir, tantas personas con distintos contextos, historias y viviendo en distintos lugares del mundo, dan lugar a la diferencia. Y si uno es consciente de que existen muchas perspectivas y se expone a la diferencia, puede empezar a entrenar un poco más el pensamiento crítico. Y con esto del ser responsables, muchas veces uno sin darse cuenta se termina cerrando al diálogo, a la conversación, porque hace las preguntas capaz incorrectas. O tenemos tendencia, y siento que esto se ve muchísimo en TikTok, a hacer preguntas cerradas. Preguntas del estilo, ¿estás de acuerdo con lo que yo pienso? Sí, no. Y estas preguntas que buscan constantemente la confirmación cierran el diálogo. Y retomando lo que veíamos con Arendt en el juicio, son las preguntas exploratorias las que nos generan incomodidad y las que nos hacen pensar. Y otra cuestión a tener en cuenta es la velocidad en la que vivimos. Estamos siempre a mil, siempre corriendo, y para desarrollar pensamiento crítico o pensar en general requerimos del hacer una pausa, del calmarnos, del reflexionar. Y siento que muchas de estas cosas que mencionamos son reflejo de lo que se vive en las redes. Parte de la falta de la exposición a la diferencia no solo tiene que ver con esto de querer sostener la imagen que construimos en redes, sino con que hay algoritmos que nos llevan todo el tiempo a consumir el mismo tipo de contenido. Y si consumimos siempre lo mismo, estamos constantemente reafirmando nuestros pensamientos. Entonces esto hace que empecemos a pensar desde la lógica del algoritmo, que es una lógica que van a ser más de la predicción que desde la curiosidad. ¿Por qué? Porque los algoritmos lo que buscan es que vos a toda costa te quedes consumiendo, sin importar qué es lo que estás mirando. Mientras te quedes ahí, todo genial para el negocio. Y así se cierra un poco este tema, ¿no? De la exploración. Y tal vez muchas veces creemos estar eligiendo las cosas que consumimos, pero la realidad es que cada me gusta, cada comentario, cuánto tiempo nos quedamos viendo un video, es información que es utilizada para retenernos más. Y una de las formas de mantener a la gente enganchada es a través de la indignación. Y estamos medio en una cultura de la indignación porque la ira te hace querer participar. No sé si les pasó alguna vez que ven algo que verdaderamente dicen no, o sea, esto es terrible, y no te para de aparecer en las redes. Entonces no es que, está prohibido pensar, pero se hace más difícil pensar y también estar centrado y contenido si también te muestran cosas que te indignan todo el tiempo. Y acá tal vez pasa esto, cuando decía hoy que opinamos de la opinión de otro que opina, de decir, no estoy pensando, simplemente estoy reaccionando ante cosas que estuvieron pensadas para que yo vea y responder. Te acostumbras mecánicamente a reaccionar. Y pienso tal vez que cuando empezamos a vivir bajo esta lógica del algoritmo y nos acostumbramos a esta dinámica, que con el tiempo elegimos nosotros no exponernos a lo diferente, porque nos acostumbramos a vivir en esa burbuja donde todos piensan como yo. Si yo veo un video de algo que me indigna, participo con otras personas que están igual de indignadas que yo porque le muestran el mismo video, y lleva a que a veces decidamos dejar de seguir a ciertas personas o contenido que piensa diferente. Hará unas semanas que fueron las elecciones en Chile,
Y yo tengo una amiga que es chilena y subió primero una historia, no sé si celebrando, pero bueno, sí compartiendo como que estaba a favor de lo que había ganado en Chile y que había ganado la democracia. Y acto seguido, su segunda historia era mostrando la cantidad de gente que la había dejado de seguir por ella haber expresado cierta postura, bueno, en este caso política, ¿no? Y acá vemos cómo las redes nos permiten esto de decir, che, no es ya decirte no pienso como vos, sino directamente no quiero verte y no quiero cruzarme con gente que es de otro partido político, que piensa distinto a mí. Cada vez estamos tipo limando más esta exposición a la diferencia. Entonces, en base a esto podemos decir un poco que las redes terminaron cambiando la forma en la que nos vinculamos y la comunicación digital termina teniendo ciertas características que en otros contextos tal vez no se daban. La primera es esta de que se separa al mensajero de su mensaje, ¿no? Uno en las redes no está viendo los gestos de las personas, no está viendo cómo se comporta corporalmente, los silencios, y uno podrá decir, ok, estoy viendo un video, che, sí, estoy viendo. Pero tanto este video mío como están viendo, como todos los demás que están en redes, están altamente curados. El no estar presencialmente con un otro borra un poco esta incomodidad, porque uno termina estando siempre en control. Y algo que te dan las redes donde no es tan importante quién dijo algo, sino más bien qué fue lo que se hizo, es el anonimato. Y este anonimato viene un poco del lado de que no hay consecuencias de los actos que tenemos en el mundo digital. Y retomando esta cuestión de que, ok, el conocimiento se acumula, ¿qué me decís vos de nosotros que capaz miramos 100 videos al día? No sé cuántos videos miren al día, tipo scrolleando, probablemente no tienen ni idea, igual que yo, pero estás todo el tiempo almacenando información. Ya es una cuestión de que estamos verdaderamente como intoxicados, va a decir Byung-Chul Han, de la información que recibimos. Y Han va a decir que cambió un poco esta lógica del respeto. Antes tomábamos distancia, hoy no hay distancia y hay también mirada enfocada. Y somos personas todo el tiempo buscando espectáculos, buscando novedades, mirando. Y está esta característica de la era de hoy en la que, ok, somos personas aisladas, ¿no? Que consumen contenidos en sus propias burbujas y que se pierde, ¿no? Esta idea del nosotros y de lo colectivo. Y como el ser humano tiene cierta tendencia, ¿no? Al querer pertenecer, muchas veces puede que uno termine opinando de algo o eligiendo no opinar por el miedo a quedarse más aislado todavía. Neumann en La espiral del silencio va a decir, no, ok, che, ante una idea, ante una temática que se debate, vos podés estar a favor o en contra de lo que opine la mayoría. Y muchas veces el condicionamiento para decir estoy a favor o en contra de algo es ver qué opina tu entorno de eso. Retomando esta idea del pensamiento asociado un poco a lo incómodo, muchas veces no queremos pensar porque no queremos sentir. Y leí un fragmento de un artículo en Substack que decía, el que no siente, no sufre. El que no piensa, no se cuestiona. El que no se cuestiona, encaja mejor. La contradicción de esto es que nos creemos más libres que nunca, mientras nuestras emociones y pensamientos están más programados que antes. Y ese es el verdadero problema. Ser humano es arriesgarse a sentir aunque duela y a pensar aunque incomode. Hoy en día nos están robando la interioridad. Me dio un poco de tristeza cuando lo leí, no les voy a mentir. Me hizo pensar, wow, ¿cuántas veces no respondo ante preguntas, no me siento a pensar ni me quedo un momento en silencio? Porque la ignorancia termina siendo más cómoda que el saber. El saber moviliza, el pensar moviliza en realidad. Y siento que eso muchas veces nos hace criticar un poco a aquellas personas que se animan a pensar en voz alta. Y esto termina estando un poco reforzado, siento, por las ideas que los medios de comunicación nos han metido sobre estos estereotipos, por ejemplo, de los nerds, que siento son aquellos más asociados a el pensar, el ser inteligentes, el aprender. Pienso en Lisa Simpson, por ejemplo, siempre aislada, dejada de lado, tildada de densa por el querer hablar, el querer pensar o el querer decir algún tipo de reflexión. Me parece que está bueno cortar con esta idea de que la ignorancia tiene el mismo valor que el pensamiento. Y si llegaste a esta altura del video, yo a veces odio, sé qué pasa, ¿vieron cuando te aparece un video en TikTok que te dice, si te pasa esto, tenés esto, esto y esto? Y vos te quedás, bueno, ¿y cómo lo soluciono? Así que en este punto del video vamos a hablar de, che, ¿cómo puedo, si tengo ganas, entrenar mi pensamiento crítico? La primera cuestión creo que es estar atento a las reacciones que uno tiene. Si estás viendo algo en las redes, si estás teniendo una conversación
y sentís esta sensación de incomodidad, porque esto me está produciendo esta reacción. Lo segundo es intentar esforzarnos por hacer preguntas más exploratorias, por interesarse en el otro. Y algo que es fundamental es generar amor por las preguntas. No tener miedo a preguntar por pensar que vas a quedar como un tonto, no dar por sentado todo lo que consumimos y escuchamos, ser curiosos, explorar, si vemos un video, che, ¿de dónde sacó esta idea esta persona? Y ante distintas situaciones que uno escuche en las que tenga que tomar postura o dar una opinión, preguntarse, ¿qué información me falta a mí para terminar de entender esta situación? ¿Qué tipo de evidencia, si yo ya me hice rápido, no una idea en la cabeza, me podría hacer cambiar de opinión? ¿Y cómo es que están influyendo mis experiencias personales en la manera en la que estoy interpretando este tema? Viendo y me gusta esto de el pensar como acto de resistencia y el preguntarse como una cuestión política. Y empecé a subir mis videos a Spotify, mis podcasts, que mi podcast se llama Antes de cerrar, entonces voy a abrir esta nueva sección en la cual antes de cerrar con el tema del que estoy hablando, les voy a dejar alguna recomendación de algún libro, alguna serie, alguna película, alguna canción que esté relacionado a esto que estoy hablando, que puede servir para seguir explorando. Así que hoy, ahora sí, antes de cerrar, les voy a recomendar una serie que se llama The Good Place. Es una serie que es de humor, pero es un humor muy particular. Y mezcla humor con filosofía y con ética. Trata de una chica que se llama Eleanor, la actriz es Kristen Bell, que básicamente un día se levanta y se entera que está muerta y que llegó al paraíso. Entendiendo y conociéndose a sí misma y sabiendo las cosas que hizo mientras vivía en el plano terrenal, ella se da cuenta de que verdaderamente no debería estar en el paraíso. Entonces es consciente de que no debería estar ahí, pero tiene ganas de quedarse en el paraíso. Y resulta que cuando llegas al paraíso, a vos te mandan a vivir con tu alma gemela. Y a esta chica Eleanor, que es bastante errática en su accionar y que verdaderamente siente que no debería estar ahí, la vienen a machear con un hombre que en su vida fue profesor de filosofía, y no solo de filosofía, sino que era específicamente profesor de ética. Entonces, a lo largo de los distintos capítulos de la serie, que son bastante cortos, se van planteando distintas preguntas. Es bastante liviano. Son 4 temporadas, pero con que vean la primera es suficiente. Encima, la primera temporada tiene el mejor plot twist en el último capítulo que yo vi en mi vida. Nunca vi ninguna serie ni ninguna película que tenga el plot twist que tiene The Good Place. Así que si están para filosofía, pero medio contenido liviano, denle una oportunidad. Hasta acá el tema de hoy. Los leo en los comentarios para lo que tengan que decirme y nos vemos en el próximo video.